A día de hoy hay mucha gente que cree que los conflictos entre grupos humanos surgen de manera natural y además de forma casi obligada. Pero, ¿es esto cierto? Quédate conmigo hasta el final del vídeo para averiguarlo. Desde que a un primate se le ocurrió erguirse y empezar a utilizar herramientas, han existido conflictos entre los distintos grupos de seres humanos. Desde pequeñas discusiones a competencia en juegos e incluso hasta llegar a grandes batallas y guerras mundiales. Muchos de estos problemas se atribuyen al interés de unos y otros en el control de los recursos, bien sea de territorio, de materias primas, etc. Pero entonces, ¿cómo es posible que se den los conflictos civiles? Porque ya tienen control sobre el territorio y los recursos y aún así suceden. Para llegar a entender el surgimiento de estos enfrentamientos, el científico Muzaffer Sherif decidió llevar a cabo el experimento Robbers Cave. Y fue llevado a cabo en un campamento de verano de Boy Scouts en un parque natural que da nombre al propio experimento. En este campamento, Muzaffer y su mujer Caroline Sherif pretendían analizar el origen de los prejuicios que podían surgir en grupos que en un principio y aparentemente carecían de motivos para tener conflictos o diferencias entre sí. Para ello, juntaron a 22 jóvenes Boy Scouts de en torno a 11 años, a los que separaron en dos grupos. Cada uno de estos grupos desconocía la existencia del contrario, y ubicaron a cada uno de ellos en zonas muy alejadas del parque para evitar que pudieran llegar siquiera a tener interacciones entre sí. Además de esto, para evitar cualquier posible problema que procediera de fuera del campamento, se evitó que en cualquiera de los dos grupos existieran amistades o conflictos previos entre los integrantes. Tras tan solo 3 días entre completos desconocidos, en ambos grupos, tanto de Rattlers como de Eagles, que así se llamaban, habían surgido estructuras sociales internas. Tras esto, el matrimonio Sherif decidió que ya era momento de hacer que ambos grupos interactuaran entre sí. Esta interacción se centraba única y exclusivamente en plantear juegos en los que participaban ambos grupos compitiendo entre sí. Más pronto que tarde surgieron hostilidades y discusiones entre ambos grupos, llegando a tal punto que los propios investigadores decidieron finalizar esta fase 2 del experimento antes de tiempo por el peligro que suponía para la integridad física de estos menores. Habían dejado de lado cualquier conducta racional y se habían identificado con el grupo de una forma completamente sectaria. Tras esto, dieron comienzo a la fase 3 de este experimento, en el que proponían tareas en las que no entraba competencia entre los grupos, sino que, en caso de no colaborar entre sí, no podrían solucionar el problema o la situación que se les planteaba. Por ejemplo, entregar un puzzle en el que la mitad de las piezas las tenía uno de los equipos y la otra mitad el contrario, y si no completaban el ejercicio finalizando el puzzle, ninguno podía tener el premio esperado. Este y otros ejercicios, como fueron el sacar un camión de un lodazal o el resolver problemas con el suministro de agua, pronto hicieron que desaparecieran todas las hostilidades que habían existido entre ambos grupos, llegando al punto en que cuando terminó el experimento, o lo que creían los niños que era el campamento de verano, decidieron volver en el mismo autobús todos juntos porque se consideraban amigos entre sí. Con este experimento se confirmó que en los seres humanos también existe el comportamiento hostil de grupo, cosa que ya se había certificado y a día de hoy se sigue certificando que sucede con primates. Pero en la fase 3 también se llegó a confirmar que en el ser humano existe una capacidad de análisis y resolución de supertareas o tareas complejas que requieren del cese de la hostilidad y la cooperación grupal, surgiendo de aquí el efecto del enemigo común o del problema común, en el que ante un problema o un enemigo de dimensiones imposibles de gestionar por cada uno de los grupos de manera independiente, se crea de forma natural la unión entre todos los grupos para poder hacer frente a ello. ¿Y qué problema puede plantear que exista este concepto de enemigo común? Porque si la humanidad se puede unir para hacer cosas encomiables,
¿qué hay de malo en ello? Pues, como siempre pasa con la humanidad, siempre hay alguien que encuentra una forma de hacer uso de cualquier herramienta para hacer el mal. Y no será la última vez que veamos a gente aprovechándose de esto para crear enemigos ficticios contra los que crear una lucha y aprovecharse de ello. Y también habrá quien se aproveche de lo contrario, de donde ya existe un grupo más o menos cohesionado, generar un conflicto de forma artificial para separarnos y que actuemos de forma sectaria en lugar de racional. ¿Creéis que alguna vez os han sugestionado para ver un enemigo ficticio y que aunéis fuerzas con otras personas? ¿O por el contrario, os han inducido a desarrollar un instinto de pertenencia al grupo de tal forma que genere prejuicios contra los que no pertenezcan a dicho grupo? Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado y quieres colaborar para ayudar que YouTube lo posicione para que más gente lo vea, no olvides dejar tu like. Y si quieres estar al tanto de cuando publico nuevos vídeos sobre curiosos experimentos, suscríbete al canal.